¿Alguna vez te has detenido a pensar en la diferencia entre el alma y el espíritu? Aunque solemos usar estos términos de manera intercambiable, la verdad es que según la Biblia, son dos partes completamente diferentes de nuestra naturaleza. ¿Te has preguntado qué significa realmente? Yo lo hice, y lo que descubrí cambió completamente la forma en que entendí mi vida espiritual. La mayoría de nosotros escucha hablar sobre el alma y el espíritu en la iglesia, en libros o incluso en conversaciones cotidianas. Pero, ¿realmente sabemos lo que significan? ¿Por qué importa esta diferencia? ¿Y cómo impacta esto nuestra relación con Dios y nuestra vida diaria? Es una cuestión profunda y, a veces, parece más compleja de lo que realmente es. Hoy quiero invitarte a explorar conmigo este misterio. Vamos a sumergirnos en lo que realmente dice la Biblia sobre el alma y el espíritu. Pero más allá de las definiciones teológicas o filosóficas, quiero que pienses en lo que este conocimiento puede cambiar en tu vida. Si entiendes realmente la diferencia, podrás ver tu caminar espiritual de una forma completamente nueva. Lo que descubrí es que estas dos partes de nosotros son mucho más que palabras. Son los cimientos de nuestra vida emocional, mental y espiritual. Y entender cómo se interrelacionan puede tener un impacto profundo en nuestra conexión con Dios y en nuestra existencia diaria. Así que acompáñame, porque vamos a descubrir la verdad oculta detrás de estos dos conceptos fundamentales según la Biblia. Prepárate para cuestionar lo que sabías y adentrarte en una nueva comprensión que cambiará la forma en que vives tu espiritualidad. Cuando leo las primeras páginas de la Biblia, me doy cuenta de que el concepto del alma es mucho más profundo de lo que pensaba. En Génesis 2:7, Dios crea al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta frase es clave, porque la palabra ser viviente es nepes en hebreo, y aunque solemos traducirla como alma, tiene un significado mucho más amplio. Nepes no solo se refiere a nuestra alma, sino a nuestra vida misma, nuestra esencia, nuestro ser. El alma, según la Biblia, es la parte de nosotros que da vida a nuestro cuerpo. Es nuestra conciencia, nuestra personalidad, lo que nos hace únicos. El alma experimenta el mundo físico y emocional, y es la que se enfrenta a las decisiones que tomamos todos los días. En Mateo 10:28, Jesús dice, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Aquí, Jesús nos muestra que el alma es inmortal, algo que no se puede destruir con la muerte física. El alma es nuestra identidad más profunda, esa parte de nosotros que sigue viva más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. El alma también es el asiento de nuestras emociones y pensamientos. Es la parte que siente, que ama, que teme, que decide. En Salmo 23:3, el salmista dice, «Él restaura mi alma», lo que indica que el alma puede estar en un estado de angustia o cansancio y necesita ser restaurada, sanada, para que podamos caminar en paz. Así que el alma no es solo algo que poseemos, sino que es fundamental para nuestra existencia. Es nuestra vida misma, nuestra capacidad de sentir y experimentar el mundo. Pero también, como veremos, tiene un papel crucial en nuestra relación con Dios. Si el alma es nuestra esencia humana, el espíritu es la parte de nosotros que está conectada con lo divino. En Job 32:8, leemos, «En verdad, hay un espíritu en el hombre, y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento». Aquí, el espíritu se describe como el aliento divino que Dios insufla en nosotros, algo que nos da la capacidad de comprender lo espiritual y conectar con nuestro Creador. La palabra ruaj en hebreo, que se traduce como espíritu, también puede significar viento o aliento. Es una fuerza invisible, pero esencial, que nos conecta con lo eterno. A diferencia del alma, que experimenta el mundo físico y emocional, el espíritu tiene un propósito espiritual. Es el canal a través del cual nos relacionamos con Dios. En Eclesiastés 12:7, el predicador escribe, «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este versículo nos muestra que, cuando morimos, nuestro espíritu regresa a Dios. Esto es significativo porque indica que el espíritu es eterno. Es la parte de nosotros que no solo nos da vida, sino que trasciende nuestra existencia terrenal. En 1 Corintios 2:11, Pablo nos dice, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?» El espíritu humano tiene la capacidad de entender las cosas profundas y espirituales que no se pueden comprender solo con la mente o los sentidos. Es a través del espíritu que podemos recibir el entendimiento de las cosas que provienen de Dios. El espíritu es lo que nos da la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús nos enseñó en Juan 4:24. Sin el espíritu, no podríamos tener esa conexión profunda con lo divino, ni experimentar la verdadera vida espiritual.
Es por medio del Espíritu que nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, que transforma nuestro ser interior y nos permite vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Ahora que entendemos qué es el alma y qué es el espíritu, es importante que hablemos de la diferencia clave entre ambos. Aunque ambos son esenciales para nuestra existencia, tienen funciones y propósitos muy distintos. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Aquí, Pablo nos muestra que somos seres compuestos por tres partes: cuerpo, alma y espíritu, y cada una tiene un papel específico. El alma, como ya vimos, es el centro de nuestra personalidad y nuestra conciencia. Es lo que experimenta el mundo físico y emocional. El alma se conecta con todo lo que está alrededor de nosotros: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. El alma experimenta el amor, el miedo, la tristeza y la alegría. Es como el motor que nos impulsa a vivir y a interactuar con el mundo que nos rodea. Pero el espíritu, por otro lado, es completamente diferente. El espíritu no está conectado con lo físico ni con lo emocional de la misma manera que el alma. El espíritu es lo que nos permite conectarnos con lo divino, con Dios. Es la parte de nosotros que tiene la capacidad de conocer a Dios y entender lo espiritual. El espíritu no se ve afectado por las emociones o circunstancias externas de la misma forma que el alma. En Romanos 8:16, Pablo dice: «El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». El espíritu es el que se regenera a través del Espíritu Santo, permitiéndonos tener una relación personal con Dios. Así que la diferencia clave es esta: el alma está conectada a lo físico, emocional y racional, mientras que el espíritu está conectado al espiritual. El alma se ocupa de nuestra vida terrenal, mientras que el espíritu se ocupa de nuestra vida eterna y nuestra relación con Dios. Cuando comprendemos esta diferencia, podemos ver cómo cada uno juega un papel esencial en nuestra existencia. El alma tiene un propósito fundamental en nuestra vida, un propósito que está estrechamente ligado a nuestra experiencia en este mundo. Como vimos, el alma es el asiento de nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestra mente. Es la parte de nosotros que experimenta la vida en su totalidad: el amor, la tristeza, la alegría, el dolor, los logros y las frustraciones. El alma es quien toma las decisiones, quien se enfrenta a los dilemas y quien tiene la capacidad de aprender y evolucionar. En Mateo 16:26, Jesús nos hace una pregunta profunda: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Esta es una advertencia que resuena con fuerza. El alma es más valiosa que cualquier cosa que podamos obtener en este mundo. Nuestro propósito en la vida no es solo acumular riquezas o alcanzar el éxito terrenal, sino cuidar y nutrir nuestra alma. El alma es nuestra verdadera identidad, nuestra esencia eterna que busca un propósito más grande que lo material. Además, el alma también tiene un rol en nuestra transformación espiritual. En Romanos 12:2, se nos invita a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta renovación se refiere precisamente a nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. La Biblia nos llama a renovar nuestra alma para que podamos alinearnos con los propósitos de Dios y vivir conforme a su voluntad. Es por eso que el alma necesita ser restaurada y sanada. Muchas veces, nuestras emociones y pensamientos se ven afectados por el pecado, el dolor o las dificultades. Pero, al igual que el salmista dijo en Salmo 23:3, Él restaura mi alma. La restauración del alma es esencial para vivir una vida plena y en paz con Dios. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra alma, experimentamos una paz que trasciende nuestras circunstancias. Así que el propósito del alma no es solo existir, sino crecer, aprender y ser transformada a la imagen de Cristo. El alma está llamada a ser renovada, a vivir según los principios de Dios, y a ser el canal a través del cual podemos experimentar lo divino en nuestro ser más profundo. Si el alma tiene el propósito de experimentar y navegar el mundo físico y emocional, el espíritu tiene un propósito mucho más profundo: conectar con lo divino. El espíritu es la parte de nosotros que nos permite tener una relación directa con Dios. Es en nuestro espíritu donde ocurre la verdadera adoración, donde sentimos la presencia de Dios y donde somos guiados por el Espíritu Santo. En Juan 3:6, Jesús explica: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, Jesús nos revela una verdad fundamental: el Espíritu es la parte regenerada de nuestra naturaleza humana, esa que necesita ser transformada para poder recibir lo divino. Cuando nacemos de nuevo en Cristo,
es nuestro espíritu el que experimenta la regeneración, lo que nos permite empezar una nueva vida espiritual. El propósito principal del espíritu es darnos la capacidad de conocer a Dios y ser guiados por Él. En 1 Corintios 2:11, Pablo nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto nos muestra que, a través de nuestro espíritu, podemos entender y recibir las cosas que provienen de Dios, cosas que no podrían ser comprendidas solo con la mente humana. Es nuestro espíritu el que abre nuestros ojos a la verdad espiritual y nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8:16, leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta conexión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu es vital. Es a través de esta relación que sabemos quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir. Sin el Espíritu, estaríamos desconectados de lo divino, viviendo en oscuridad espiritual. El Espíritu nos lleva a una vida de santidad, nos capacita para vivir en obediencia a Dios y nos da la fuerza para enfrentar las pruebas de la vida. Por lo tanto, el Espíritu tiene un propósito eterno. Es el medio por el cual nos relacionamos con Dios, el instrumento de nuestra transformación espiritual. Es en nuestro espíritu donde Dios obra su obra más profunda, transformándonos a su imagen y dándonos una vida que va más allá de lo físico y temporal. Ahora que hemos visto las funciones y propósitos del alma y el espíritu, es vital comprender las graves consecuencias que puede tener no entender la diferencia entre ambos. La mayoría de nosotros, si no estamos atentos, tiende a vivir de manera que priorizamos las necesidades y deseos del alma, sin considerar la regeneración o el cuidado del espíritu. Cuando esto sucede, nuestra vida espiritual se ve gravemente afectada. La falta de comprensión de esta diferencia nos lleva a confusión espiritual. Si pensamos que el alma y el espíritu son lo mismo, podemos caer en el error de pensar que nuestra vida emocional y mental es todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo con Dios. De este modo, nos enfocamos exclusivamente en satisfacer nuestras emociones, pensamientos y deseos, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, podemos estar ignorando las necesidades más profundas de nuestro espíritu, la conexión con Dios. En Mateo 16:26, Jesús dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero, si se pierde el alma? Esto es aún más cierto si entendemos que el alma sola, sin la restauración y renovación del espíritu, nunca alcanzará su propósito más alto. Si vivimos solo para nutrir el alma, alimentando nuestros deseos y emociones, pero descuidamos nuestro espíritu, nos encontramos atrapados en una vida superficial. Esta vida puede parecer satisfactoria a nivel emocional o intelectual, pero carece de la profundidad espiritual que solo puede brindarnos una relación genuina con Dios. El peligro de vivir solo para el alma es que nos desconectamos del propósito eterno para el que fuimos creados. Sin un espíritu regenerado, no podemos tener una verdadera relación con Dios. Como leemos en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que sin el Espíritu transformado por el Espíritu Santo, no podemos vivir la vida que Dios desea para nosotros. Por lo tanto, las consecuencias de no entender la diferencia entre alma y espíritu son profundas. Vivimos una vida centrada en lo temporal, desconectados de lo divino, sin la capacidad de experimentar la paz, la dirección y la transformación que solo el Espíritu puede recibir. Es como estar caminando en la oscuridad, sin la luz que solo viene de la regeneración espiritual. Ahora que hemos entendido la diferencia entre el alma y el espíritu, es esencial comprender cómo la redención de ambos es crucial para vivir conforme a los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña que, a través de Jesucristo, tanto el alma como el espíritu necesitan ser restaurados, cada uno en su área específica. No es solo nuestra alma la que necesita ser sanada, sino también nuestro espíritu, para que podamos tener una relación plena con Dios. La redención del alma comienza cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente y emociones. En Romanos 12:2, se nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta renovación de la mente es lo que permite que nuestras decisiones, pensamientos y actitudes sean alineados con los principios de Dios. El alma, que antes estaba influenciada por el pecado, el dolor y la confusión, ahora empieza a ser restaurada a través de la verdad de la palabra de Dios. Al renovar nuestra alma, podemos experimentar una transformación emocional y mental que nos permite vivir en paz, en propósito y con la paz que solo Dios puede dar. Pero, lo más importante es que el espíritu también necesita ser redimido. El espíritu humano, sin la regeneración que viene a través del Espíritu Santo, está desconectado de Dios. En Juan 3:6, Jesús nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El espíritu,
por naturaleza, necesita ser renovado para que podamos tener una conexión real con Dios. Esta regeneración sucede cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y recibimos el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nuestro espíritu es vivificado, transformado y capacitado para vivir según los propósitos divinos. La verdadera redención es una obra completa. No solo nuestras emociones y pensamientos, sino también nuestro espíritu, son transformados. En Tito 3:5, se nos dice, Él nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este proceso de regeneración no solo nos da una nueva identidad, sino que nos capacita para vivir una vida en la que tanto el alma como el espíritu puedan cumplir su propósito divino. Por tanto, la redención de nuestra alma y espíritu es el plan de Dios para restaurarnos completamente. Él no solo quiere cambiar nuestra mente y emociones, sino también darnos un espíritu renovado, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Una vez que entendemos que tanto el alma como el espíritu necesitan ser redimidos, el siguiente paso crucial es vivir según el espíritu. Esto no solo implica aceptar la transformación, sino también actuar sobre ella todos los días. Vivir según el espíritu es un llamado a vivir de manera que nuestro ser más profundo, nuestra conexión con Dios, guíe cada aspecto de nuestra vida. No basta con conocer lo que significa ser renovados, necesitamos vivirlo. En Romanos 8:14, Pablo nos enseña, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vivir según el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu Santo, permitiendo que Él tome el control de nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra dirección. Esto requiere de una constante rendición a Dios, sometiendo nuestros deseos, nuestras emociones y nuestra voluntad a su liderazgo. Es un proceso continuo, no algo que suceda de la noche a la mañana, pero cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar una vida llena de paz, propósito y dirección divina. Vivir según el Espíritu también implica poner en práctica los frutos del Espíritu que se nos mencionan en Gálatas 5, 22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los resultados de una vida vivida bajo la influencia del Espíritu Santo. Mientras más permitimos que el Espíritu guíe nuestra vida, más estos frutos se manifiestan en nosotros. Así, no solo vivimos según la voluntad de Dios, sino que nos convertimos en un reflejo de su carácter en el mundo. Además, vivir según el Espíritu significa estar en constante comunión con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. En Juan 4:24, Jesús dice que Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta relación íntima con Dios fortalece nuestro espíritu y nos da la sabiduría y la fuerza para enfrentar las pruebas de la vida, sabiendo que no estamos solos. Es un desafío vivir según el Espíritu, especialmente cuando el mundo nos atrae con sus deseos temporales y superficiales. Pero, cuando tomamos la decisión de vivir en sintonía con lo eterno, nuestra vida comienza a alinearse con los propósitos de Dios, y experimentamos la verdadera libertad, paz y gozo que solo Él puede ofrecer. Ahora que hemos recorrido juntos el profundo entendimiento de lo que significa el alma y el espíritu, es el momento perfecto para reflexionar sobre cómo esta comprensión puede impactar nuestra vida diaria. Desde que descubrí la diferencia entre estos dos aspectos de mi ser, mi caminar con Dios ha tomado una nueva dirección, más clara y llena de propósito. Y sé que, al comprender esta distinción, tú también puedes experimentar una transformación similar. Al entender que el alma es la parte de nosotros que experimenta las emociones y la vida en este mundo, y el espíritu es el vínculo que nos conecta con lo eterno y con Dios, podemos ver más claramente cómo cada uno influye en nuestra vida. Si vivimos solo para alimentar el alma, buscando satisfacción en lo temporal, nos perderemos de la vida espiritual que Dios tiene para nosotros. Pero si entendemos que el espíritu debe ser el guía, todo cambia. Nuestras decisiones, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios se vuelven más profundas y auténticas. Este entendimiento me ha enseñado que no basta con llenar mi alma de entretenimiento, logros o satisfacciones momentáneas. Es el espíritu, renovado por el Espíritu Santo, el que debe gobernar mis pensamientos y emociones, el que me permite tener una visión eterna y un propósito divino en cada acción. Como leemos en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la invitación a vivir con un enfoque espiritual, sabiendo que, al nutrir nuestro espíritu, restauramos también nuestra alma y vivimos alineados con los planes de Dios. Así que, ahora te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo solo para satisfacer tu alma, o estás permitiendo que tu espíritu sea renovado y guiado por el Espíritu Santo?
Al comprender esta diferencia, podemos vivir con un propósito mucho más grande, con una paz que no depende de las circunstancias y con una conexión más profunda con Dios. Esta comprensión nos lleva a una vida llena de transformación, paz y una esperanza eterna que va más allá de lo que podemos imaginar. Al final, es el equilibrio entre el alma y el espíritu lo que nos permite vivir una vida plena y conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de existir, sino de vivir en la plenitud de lo que Dios ha destinado para nosotros. Y esa es la verdadera vida.